Ok. Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, en el primer video, en la introducción, se hace una presentación sobre cuál es la ventaja, ¿sí? Y cómo funcionan los convertidores conmutados, pasando desde el tipo de control que se pueda tener, ¿sí? En cada uno de ellos. Acá me faltó una D, qué pena con ustedes, será corregida. Presentándoles a ustedes sistemas tanto conectados a la red como sistemas aislados de la red, ¿sí? En sistemas solares fotovoltaicos. Les presento acá un video, perdón, un video no, sino una imagen de desarrollos hechos en diferentes universidades. En este caso es un inversor, son inversores, ¿sí? Tanto conectados a la red como aislados, ¿sí? Se presenta un diagrama de un sistema general, ¿sí? Sobre eso era la explicación del día de hoy. Sistemas solares fotovoltaicos, pero implementados, ¿sí? Y acá partimos desde el hecho de tener un panel solar y diferentes convertidores para poder tener esa, digamos que ese voltaje y la forma de onda del voltaje que requerimos, ¿sí? Si tenemos un sistema solar aislado, pues nosotros requerimos una señal senoidal a la salida, con muy baja distorsión. Pero pues nosotros partimos de un panel solar y requerimos de todo esto para poderlo utilizar, ¿sí? Y todo esto se realizó en la Universidad Javeriana a través del grupo de investigación CEPIT, ¿sí? También se presenta o se habla sobre la importancia de la eficiencia en los convertidores, ¿sí? Algo muy, muy importante, ¿sí? Esa eficiencia y esa importancia en los convertidores conmutados, ¿sí? ¿Qué elementos disponibles se tienen para poder crear esos convertidores conmutados? Y hablamos de cuáles no sirven, ¿sí? Y cuáles sí sirven, ¿sí? Se hace un ejemplo de un convertidor y por qué, ¿sí? Es tan importante la eficiencia en un convertidor, ¿sí? Y se presenta un divisor de voltaje, un transistor en región activa, y digamos que cuáles son esos, digamos que, desventajas de utilizar esos eh, tipos de convertidores como tradicionales, ¿sí? Y pues que no sirven para lo que nosotros requerimos. Se hace la primera presentación de un convertidor conmutado y cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona. Entonces tiene un interruptor de doble polo y que cambia de estado, por eso son convertidores conmutados, cambia de estado, cambia de estado. ¿Listo? ¿Cuál es la relación del ciclo útil y del voltaje a la salida en un convertidor? Porque es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y que ese ciclo útil va a estar en relación al valor promedio. Eso es muy importante tenerlo claro. Al valor promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que quiero es que esa señal conmutada que se produjo en ese convertidor, pues entregarle el promedio a la salida. Y por eso es importante ese ciclo útil. ¿Listo? Recordemos, esto es simplemente un repaso de lo que ustedes van a ver en esos videos de las clases que ya están subidos. ¿Sí? Se hace la introducción digamos que se explica la necesidad de tener un filtro, que es el elemento que hace que yo pueda sacarle el promedio a una señal conmutada, y que el ejercicio que se planteó fue un convertidor Buck, ¿sí? O un convertidor reductor. Y además, pues cómo funciona esa parte del control de los convertidores conmutados, ¿sí? Que yo requiero sacar una muestra de la salida para poder cerrar ese lazo y poder generar las señales de conmutación, ¿sí? Y se hace una explicación de cómo se logra eso, ¿sí?
También se muestra un convertidor boost, ¿sí? Este convertidor boost que fue diseñado y hecho en la universidad, en la UPTC, y que cómo es la característica de ese convertidor. Ya vimos que el buck reduce, el boost eleva, y tenemos su topología. ¿Sí? Cómo funcionan los inversores, ¿sí? Ya tienen más dipolos o bipolos, y también ese concepto del puente H, que es el que me ayuda como a generar señales positivas y negativas, pero que hay una conmutación, hay una modulación, ¿sí? Que hace que varíe esa señal en la carga. Y yo que requiero en un inversor, que esa variación, ese promedio móvil, pues sea una señal senoidal, que es la que le voy a entregar a la carga, ¿sí? Las temáticas muy importantes que se requieren en la electrónica de potencia y obviamente en los convertidores conmutados. ¿Listo? De eso se trata el primer video, ¿sí? Para las personas que no lo hayan visto, en general de eso, ¿sí? Ya después de eso, ¿sí? Existe un segundo video en el que se tienen las topologías, ¿sí? Ya de esos convertidores conmutados, ¿qué clases de convertidores conmutados nos podemos encontrar? Entonces, presentamos los sistemas aislados y hablamos sobre cada uno de los elementos en los sistemas aislados, ¿sí? También de los elementos de los sistemas on-grid o conectados a la red. Y presentamos diferentes topologías de convertidores conmutados que se pueden utilizar en, digamos que en esas implementaciones. Entonces, características que pueden elevar, reducir, invertir, que tienen un filtro LC a la salida, o que tienen diodo condensador, o que la entrada de cómo es la entrada o cómo es la forma de la corriente de entrada. Y presentamos varios convertidores, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, tipo reductor, reductor elevador, solo elevador, reductor elevador pero no invierte, reductor elevador pero sí invierte, ¿sí? Son esas características. Un ejemplo de un convertidor boost con seguimiento de punto de máxima potencia. Esta parte, de verdad que les aconsejo que la vean, cómo se logra seguir el punto de máxima potencia a través de un convertidor conmutado. También los convertidores DC-AC o los inversores, que tenemos unos que son en fuente de corriente, que tenemos unos que son en fuente de voltaje, y cuáles son las características de cada uno de ellos. ¿Sí? Cómo es un poco el funcionamiento de esos inversores, tanto del VCI, ¿sí? Como el CSI, tanto el de corriente como el de voltaje, ¿sí? También se presenta, ¿sí?, un ejemplo de un uso de un inversor, ¿sí? Yo tengo una casa que tiene un consumo, ¿sí? Tiene un consumo. Yo lo que quiero hacer es un inversor, ¿sí? Un inversor que elimine ese comportamiento no constante de una casa, ¿sí? O sea, ¿qué quiere hacer? ¿Qué hace el inversor? Mire, si el consumo está por encima del promedio, yo le entrego de mi banco de baterías. Pero si el consumo está por debajo del promedio, le consumo a la red, ¿sí? Y almaceno en el banco de baterías. ¿Para qué? Para que la red sea una carga constante. ¿Qué beneficios tendría eso? Pues más que para el usuario, sería para el operador de red, porque sus transformadores ya no estarían en puntos críticos, ¿sí? Ya no estarían alrededor de puntos críticos, que en la noche tenga un consumo muy alto. No, porque ya voy a tener otras fuentes que van a inyectar corriente, ¿sí? Que los cables ya no van a soportar o ya no van a estar diseñados sobre esa corriente tan alta como es en la noche, sino ya reduce el calibre de sus conductores. Y tiene dos modos de funcionar este inversor. Como es bidireccional, entrega a la red o consume de la red, y se analiza, ¿sí? Acá está el funcionamiento de un inversor bidireccional. Entonces, cuando entrega a la red, mire que está en 180 grados en contrafase, y cuando le
cuando consume de la red, ¿sí? Consume la red, y cuando le entrega a la red, mire que ya está en fase con el voltaje, ¿sí? 180 grados, consume la red. 0 grados, entrega a la red. Y acá podemos observar una de las características de ese inversor, ¿sí? Entonces, tenemos implementación de las señales. Digamos que algo así quiero ver en el proyecto de ustedes, ¿sí? Obviamente que aplicado a lo que ustedes requieren. Entonces, un convertidor que tiene MOSFET, que tiene una salida, que esa salida entra a un sensado, que yo necesito un sensado de voltaje, un sensado de corriente, la carga, el microcontrolador, que voy a utilizar el ADC, que voy a utilizar los PWM del microcontrolador, ¿sí? Algo así quiero ver. Y acá pues se compara el circuito versus el esquema, el diagrama de bloques versus el circuito real, implementado. Acá podemos observar el microcontrolador, fuentes que se requieren para alimentar los circuitos, el sensado, en ese caso. Un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo de control. Acá presento un algoritmo para poder entregar y sincronizarse con la red. Este es un desarrollo, ¿sí? Es mi trabajo de tesis de maestría en donde se hace un inversor CSI y conectado con la red para tomar, o sea, para entregarle energía a la red y tomar de la red, ¿sí? Y este es el inversor diseñado e implementado. El montaje final, entonces se muestra el inversor, el microcontrolador, las inductancias, el sensado, ¿sí? Se explica más a fondo, obviamente, en el video, ¿no? Y pues les muestro los resultados. Cuáles las señales de salida, cuál es la de la entrada, cuál es la eficiencia, cuál es ese análisis importante que se hace ya con los resultados. Pruebas de forma aislada, pruebas conectado a la red. Mire, acá le estoy entregando a la red, ¿sí? Y también acá estoy consumiendo o recibiendo energía de la red. ¿Listo? Esas son características que se hacen o que se presentan en esos dos videos iniciales. ¿Listo? Y por último, el último video que se subió la semana pasada, ¿sí? Ya hablamos específicamente de inversores. Presentamos esas dos diapositivas iguales que en la anterior, presentamos más topologías de inversores, ¿sí? Hablamos sobre la modulación en los inversores, ya no es un ciclo útil fijo, sino cambia, y hablamos sobre las ventajas de la modulación unipolar y bipolar, ¿sí? ¿Qué características tiene esa modulación sobre los inversores? ¿Sí? ¿Qué parámetros tienen? ¿Sí? Hablo también de sus compañeros que desarrollaron diferentes circuitos o que se han hecho en la universidad. Hablamos sobre el modelo inicial para poder entender el inversor. Obviamente es algo superficial, lo vamos a ver a fondo, que es el modelo de pequeña señal y de señal promedio. Hacemos la comparativa o encontramos sobre las formas de onda en los interruptores, en esos... si ustedes saben un convertidor conmutado, pues necesita un interruptor que conmute abierto o cerrado, abierto o cerrado. Entonces se requiere entender cómo son las formas de onda sobre esos interruptores para poder elegirlos, ¿sí? Y que vamos a tener diferentes dispositivos para poderlo elegir, ¿sí? Ahí en eso se habla en el video, ¿sí? ¿Cuál es el modelo o el resultado de un análisis? ¿Cierto? Acá es importante, entonces que vamos a tener una ecuación, digamos que general, una ecuación para la señal promedio y una señal una ecuación o ¿sí? Un modelo para pequeña señal. También para un inversor CSI, tanto BSI como CSI, simplemente es mostrarlo en forma general, ¿sí? Se hace el comparativo entre una topología CSI, BSI y CSI, qué características tiene, ¿sí? También se presenta qué tipo de interruptores se pueden utilizar y se explica cómo funciona cada uno de ellos y la tecnología, ¿sí? La tecnología que es importante porque esa tecnología
También qué elementos se requieren. Por ejemplo, que un optoacoplador, que un driver, y se explica por qué se requieren cada uno de ellos. También se habla sobre la tarjeta y lo importante elegir un microcontrolador especializado en electrónica de potencia o para electrónica de potencia. E implementaciones. Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí es un CSI con modulación unipolar desarrollado en la UPTC por sus compañeros Daniel Barrera y Jamie Carolina Sanabria. ¿Sí? Y se explica cómo es el diseño de un PCB, que ustedes lo tendrán que hacer en su proyecto final. Se habla un poquito de la simetría, ¿sí? Se habla de la alimentación, por qué tenemos tantos elementos en ese PCB. Esa es la cara superior, esta es la cara inferior, ¿sí? Porque digamos que es importante saber esa parte de la ubicación. ¿Listo? Se hace un diagrama general de la implementación de ese CSI que hicieron sus compañeros, en donde se tiene el inversor. Dentro del inversor pues se tienen los acopladores, los drivers y los interruptores, que la salida es sensada, acondicionada y filtrada para introducirla al microcontrolador, que a partir de eso se analiza, se toman datos y se envían de nuevo las señales de PWM. También se presenta el desarrollo de un inversor BSI aislado. Mostramos cómo es un esquemático en Altium, que ustedes lo tendrán que hacer, y cuál es ese resultado de ese PCB. Se muestran tanto la capa inferior como la superior, y se explica por qué esta parte de potencia está aislada de la parte de control o del circuito de control. También se habla sobre los efectos térmicos en los componentes. Y por último, se hace una explicación sobre el análisis de THD de la señal generada por ese inversor, ¿sí? Y se muestra, mire, por qué pasa o no pasa la normativa para inversores. ¿Listo? De eso se tratan esos 3 videitos que están en YouTube de las clases que se han hecho o que se han realizado de forma sincrónica.